buenas tardes, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este espacio que nos está ofreciendo el Instituto Pastoral Contextual de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina y Uruguay. En esta tarde tenemos la posibilidad de trabajar y de reflexionar a partir de la ESI, Educación Sexual Integral, y ¿qué nos habla la Biblia sobre el tema de la sexualidad? Y para ello tenemos a dos profesionales de la Iglesia Evangélica Luterana Unida que nos van a conducir en este espacio, nos van a dar herramientas, y son la pastora profesora Delia Rabagnani, con una amplia trayectoria en educación, en el marco de la obra educativa de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y otros espacios, al igual que la licenciada pastora Daniela Caínzos, con también una vasta trayectoria en el ámbito de las escuelas de trabajo sostenido, ambas colegas en pastoral escolar, y nos van a desafiar a pensar, a trabajar. Así es que basta de palabras desde mi lugar, nos damos la bienvenida mutuamente y aprenderemos juntas y juntos. Muchas gracias. Y bueno, como ustedes saben, bueno, yo soy Daniela y, y este es el título que nos convoca hoy, que decía Vilma, esta pregunta, ¿se puede leer la Biblia con la lupa de la ESI? Y es un poco la idea que vayamos descubriendo esto. Sigue entrando mucha más gente, está en lista de espera, así que mientras Hola tanto, Daniela, hola. soy Ana, recién Ay, pude hola, entrar. Ana. Ah, bueno, justo recién arrancamos. Bueno, Así entonces sí, tuve un inconveniente técnico, pero ya estoy aquí, así que si buenísimo. quieren las presento, ¿sí? Bueno, dale, gracias. Bueno, sí escuché cuando entraba que estaba hablando nuestra pastora presidenta de la IELU, Vilma Rommel. Bueno, primero buenas tardes a todos los presentes. Sé que son muchísimos los inscriptos a esta masterclass. Y bueno, nos convoca este tema interesantísimo que tiene que ver con ESI para Todos, que va a dictarse en el curso próximamente. Y bueno, este es un adelanto. Y tenemos aquí a Daniela, que ya se presentó, pero que bueno, que yo ahora la voy a presentar, y a Delia Rabagnani, que también procederé a contarles cuál es su currículum vitae. Bueno, nuestras disertantes entonces son Delia, ¿sí? Delia Rabagnani. Actualmente Delia reside en la Argentina, ¿sí? Ella es egresada de ICEDET, del Instituto Universitario de ICEDET, bachiller en teología, docente de teología de nuestro profesorado en José C. Paz, Buenos Aires, ¿sí? En las carreras de nivel inicial y primaria, dicta teología hace aproximadamente 20 años. También es capellana del IAIES de José C. Paz en sus 4 niveles de enseñanza. Es coordinadora de la pastoral escolar de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina. Fue secretaria de Educación de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y también referente de educación de la Cuenca del Plata de la Federación Luterana Mundial. Es pastora titular de la Congregación San Juan Evangelista de la ciudad de José C. Paz y comenzó a trabajar en educación como docente de nivel primario. También fue secretaria de nivel primario y también fue vicedirectora del nivel primario. Bueno, así que es un gusto presentarla a Delia, que es una estudiosa de los temas de ESI desde hace muchísimo tiempo, y bueno, trabaja
en numerosos proyectos vinculados a la educación sexual integral. Bueno, y también voy a presentar entonces aquí a Daniela Caínzos. Ella es pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, es licenciada en Teología también por ICEDET. Su tesis fue sobre educación en el ámbito formal y discapacidad. Se capacitó en el área de mediación y resolución de conflictos, en UNTREF, acompañante terapéutico. Se diplomó en cuestiones de género y movimientos feministas. En la Facultad de Filosofía de la UBA se diplomó en Educación Sexual Integral, en UNTREF, y actualmente inició sus estudios de maestría en género en Flaxo. Ha trabajado en obras educativas de la IELU desde 2008 hasta el 2022 y es parte del equipo de trabajo del Instituto para la Pastoral Contextual de la IELU. Siempre desarrolló su ministerio pastoral vinculado a niños, adolescentes y educadores. Bueno, y miembro también del Instituto para la Pastoral Contextual también es Delia, ¿no? Que no lo mencioné, pero también forma parte. Así que bueno, muchísimas gracias y empezamos esta masterclass con Delia. Con Daniela. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y bienvenidas, bienvenidos a todos y gracias a la pastora Vilma y a la profesora magíster Ana María por tan generosas presentaciones. Muchísimas gracias. Esperemos que esta masterclass nos siga enriqueciendo a todos y a todas en esta reflexión y en esta dialéctica entre Biblia y ESI, que la vamos a ir trabajando en esta hora de esta masterclass. Pedimos disculpas por haber iniciado tarde también. Sabemos que muchas personas se han conectado desde temprano. A veces la tecnología nos juega estas malas pasadas. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí también, esperándonos y con paciencia. Espero que hayan escrito ahí en el chat qué te motivó a inscribirte a esta masterclass, porque eso nos sigue enriqueciendo para seguir trabajando mucho más temas. Y la idea es que en esta tarde, en esta masterclass, puedas llevarte herramientas bíblico-teológicas para trabajar la educación sexual integral en el aula, en tu comunidad, en tu vida de fe, en los espacios que estés trabajando. La relación entre Biblia y educación sexual y Biblia, muchas veces pareciera antagónica, pero la realidad, y vamos a ir también descubriéndolo, una y la otra tiene profunda conexión. Vamos a ir analizando qué implica leer la Biblia, de qué manera la miramos, de qué contexto, pero también vamos a trabajar, bueno, qué implica una educación integral y por supuesto dentro de la educación integral, la educación sexual integral para todos, para todas. Por eso nos preguntamos qué es la educación sexual, porque hay muchas cosas que se dicen sobre la educación sexual integral. Y nos parece importante pensar esto, cuál es la importancia de la educación sexual integral y por qué es integral. Creemos nosotras que es una oportunidad para dialogar, para conversar sobre cómo nos sentimos, cómo sentimos el entorno en el que vivimos, cómo percibimos las relaciones, y así también sentimos que es una oportunidad para pensar estos vínculos, cómo nos vinculamos con nuestro prójimo, con nuestra prójima. Es integral porque no pretende quedarse solo en el mero acto de la relación sexual o la reproducción humana, sino que justamente lo que la educación sexual integral nos viene a proponer o a invitar es que pensemos en todas las partes que atañen
al ser humano, ya sea lo psicológico, lo emocional, lo espiritual y también una parte más, lo biológico. Esa es la integralidad. Y la integralidad en el enfoque educativo se centra justamente en la adquisición de los conocimientos académicos, pero también en el desarrollo integral del individuo, incluyendo sus aspectos emocionales, sociales, físicos y éticos. La educación sexual integral tiene distintos lugares por donde podemos empezar a pensarla o a ingresar. Se llaman 5 puertas de entradas. Y la primera de estas puertas de entrada, la primera, es cuidar el propio cuerpo y la salud. La ESI comienza con el conocimiento del propio cuerpo, incluyendo la comprensión de la anatomía, la fisiología, el funcionamiento del cuerpo humano, porque cuando nos conocemos, conocemos nuestro cuerpo y conocemos cómo nuestros cuerpos funcionan, podemos saber cuándo nos sentimos bien, cuándo nos sentimos mal, y asimismo podemos identificar los límites. El autoconocimiento es esencial a la hora de prevenir los abusos sexuales. Este eje incluye también aprender sobre las partes del cuerpo, sobre la pubertad, la reproducción, la educación sexual, desde el cuidado de mi prójimo, de mi cuerpo también, la higiene de mi cuerpo. Todos esos ejes son esta puerta de entrada para empezar a pensar la educación sexual integral. La segunda parte es valorar las relaciones. Perdón, se me pasó. Ahí, valorar las relaciones. Esto tiene que ver con los vínculos afectivos. ¿Cómo nos vinculamos con quienes nos rodean? Todos estos enfoques que yo les estoy compartiendo son estas formas que tenemos de abordar la educación sexual integral con niños, niñas, adolescentes, con nuestros pares también, depende con las edades que trabajemos, ¿no? Pero siempre pensando en la integralidad del ser humano. Entonces, en esa integralidad está cómo nos relacionamos entre nosotros, estas relaciones interpersonales. Esta puerta de entrada se centra en desarrollar las habilidades para establecer relaciones saludables basadas en el respeto mutuo, la comunicación afectiva, la empatía, la toma de decisiones informada y responsable en el ámbito afectivo general y también en el sexual. Eso incluye aprender sobre las diversidades de las relaciones y entre esos aprendizajes está el consentimiento. Si nosotros no respetamos nuestro cuerpo, como decía antes no lo conocemos, si nosotros no podemos vincularnos de una forma saludable, es muy probable que no tengamos el límite y no entendamos el consentimiento. La prevención, y esto nos ayuda a la prevención de la violencia de género, al desarrollo de la autoestima, la autoaceptación, y bueno, esto en sociedad genera individuos que se respeten a sí mismos en todos los ámbitos de la vida. Otra de las puertas es ejercer nuestros derechos. Cuando trabajamos con niños y niñas, fortalecer los derechos es clave, porque es una manera de que ellos puedan decidir con libertad. Fortalecer esta visión de los derechos es poder hacer partícipes a los niños y niñas de sus propias decisiones. Es escucharlos sin discriminar, sin menospreciar, valorándolos como individuos íntegros. Esto significa que reconocer las necesidades también de los niños, niñas, adolescentes, y los derechos que ellos también tienen para exigir, interpretándolo desde nuestra mirada adulta, ¿no? Esta es una oportunidad de vincularnos desde otro lugar, de poder conocer la historia, de poder conocer los derechos del niño también, de las infancias,
es clave a la hora de poder saber decidir, estar informados, ¿no? Y este otro eje, que es el respeto por la diversidad, esta puerta de entrada se enfoca en promover el respeto por la diversidad de identidades sexuales, géneros, diversos cuerpos. Esto incluye a las personas con discapacidad también. El respeto por la plurimulticulturalidad y las creencias. Reconocimiento de que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente y que cada una de las personas que existen en este mundo son creación única, maravillosa y hermosa de Dios. Por ello, esto es imprescindible, mirar al otro, a la otra desde el amor y desde la gracia de Dios. Respetar y dejar vivir la sexualidad de manera libre y auténtica, sin discriminación ni estigmatización. Esto incluye generar espacios de aprendizaje sobre la diversidad sexual, géneros y los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación. Y la última, que va a ser un eje importante de nuestra masterclass, es la equidad de género. Es un principio fundamental de una herramienta de análisis de los derechos humanos y es esencial para lograr sociedades justas, inclusivas y sostenibles. Esto requiere el compromiso de cada uno y cada una, de cada individuo en los lugares donde estemos, para poder vivir en una sociedad donde no exista, por ejemplo, brecha salarial. Trabajar desde la perspectiva de género, poniendo la mirada desde la equidad, es algo ineludible, por lo menos para nosotras, desde nuestra mirada de fe también. Así que estas son las 5 puertas de entrada de abordar esta ESI de forma integral. Pero como nosotros acá también vinimos a pensar la ESI, pero también vinimos a preguntarnos sobre la Biblia. ¿Cómo leemos la Biblia? Hay diferentes maneras de leerla. Hay diferentes maneras que nos fueron sido enseñadas y vamos a compartir cuál es nuestro enfoque integral también y crítico de la lectura de la Biblia. Es importante conocer, aprender, leer y comprender el contexto cultural, social y político, en el cual la Biblia, toda en su magnitud, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, narra diferentes historias, nos habla de la gracia, que decía Daniela hablaba de la gracia y del amor de Dios en su plenitud. Al leer la Biblia también compartimos que fue inspirada por Dios, es palabra inspirada por Dios, teniendo en cuenta lo que habíamos dicho antes. Dios inspiró a diferentes personas en diferentes momentos a escribir estos textos que para nosotros no solamente es un texto sagrado, que por supuesto es importante, sino también tiene que ver con la vida. La vida también atraviesa y nos atraviesa en esta comprensión bíblica. Y por supuesto, también la lectura y los anteojos que nos ponemos para leer la palabra, la Biblia, es la perspectiva de género. Y acá tenemos que aclarar algo porque muchas veces escuchamos en discursos, en diferentes lugares, hablar de ideología de género. Acá estamos hablando de perspectiva de género, es un enfoque diferente. La perspectiva de género, como ya Daniela nos adelantó, tiene que ver con la lectura desde el contexto, desde la historia,
desde la equidad, desde el protagonismo de varones y mujeres, ambos protagónicos y protagonistas de la historia, y por supuesto también desde la historia bíblica. Muchas veces cuando leemos la Biblia, no nos preguntamos algunas cosas. Por ejemplo, en esto de quién lo escribió, cuándo fue escrito, cuál es el contexto. Porque hay dos relatos de la creación. Es decir, Dios creó dos veces, cuál es el énfasis de uno y del otro, en qué contexto, cuál es la idea que unifica, pero también lo que diferencia uno de otro. Por ejemplo, cuando hablamos sobre el diluvio, en el texto bíblico habla de, en una parte que Dios dijo que entre una pareja, ¿no es cierto?, de animales, pero más adelante dice 7 puros y un impuro. ¿Cómo es esto? ¿Qué implica? ¿Qué significado tiene? ¿Qué pasó con las mujeres protagonistas? Muchas veces vemos en literatura que compramos, que adquirimos, que vemos los grandes varones protagonistas y héroes bíblicos. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Quiénes son? ¿De quién hablamos? ¿A quién recordamos? ¿A quién tenemos en cuenta? ¿Qué hubiera pasado si las mujeres hubieran quedado silenciadas en esta experiencia única y viva que es el encuentro con el Cristo resucitado? Cuando Jesús le dice, vayan y cuenten y digan todo lo que implicó esto. Pero ¿qué hubiera ocurrido si hubieran quedado calladas e inmóviles? En la lectura desde el énfasis cristológico de la Biblia, vemos a Jesús en el medio que ilumina todo el texto, pero también Jesús es el que rompe con los esquemas y dignifica a todas las personas, más allá del género, más allá de lo social, más allá de lo cultural. No hay barreras, sino que el amor de Dios es lo que trasciende y es el que da la dignidad a todos y a todas como hijas e hijos que todos somos de este Dios de misericordia y de amor. Bueno, y En la Biblia, perdón, volvemos al anterior, disculpen. En la Biblia podemos ver temas de sexualidad, sobre las familias, diferentes tipos de familias, el tema de violencia, el tema del poder, del uso del poder, de lo que significa, del servicio, de un uso, de una práctica diferente de poder, sobre la maternidad, sobre la paternidad, pero todo esto también lo podemos leer y mirar y analizar desde la lectura bíblica y con los anteojos de la educación sexual integral. Temas actuales. Y esta relación entre educación sexual y Biblia tiene que ver con una relación dialógica. Se dialoga, tiene que ver con esta relación de paridad. Uno y otro, una y otra. ¿Se acuerdan del primer gráfico? Estaba la Biblia, educación sexual, pero no había estas flechas. Esta relación que es profunda, que es enriquecedora, que es comprometida, que nos atraviesa a nosotras y a nosotros también como sujetos de derecho, y que también nos da la posibilidad de testimoniar sobre este amor y misericordia de Dios para toda la humanidad. Bueno, y esto es un poco lo que está. Sí.
No sé si está mi micrófono. Que estuvo hablando Delia, ¿no? A través de esta lectura bíblica y de estos lentes que usamos para leer la Biblia y para que este sea un diálogo entre la Biblia y la educación sexual integral. Pero nosotros también queremos compartirles no solo estos enfoques que son desde la teoría, también porque muchas veces nos preguntamos, bueno, todo esto lo entendemos, sabemos, ahora, ¿cómo hacemos para ponerlo en práctica? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Y bueno, pensando con Delia, desde nuestras experiencias, justamente en la escuela, queríamos compartirles un poco esto, cómo conectar, no solamente en lo teórico, este diálogo de la educación sexual integral y la Biblia, sino también desde lo práctico, porque yo sé que a muchos y a muchas es lo que nos trae aquí hoy. ¿Cómo hago para en el concreto hablar de estos temas? Y desde nuestra experiencia, bueno, Ana María hace un rato nos presentaba y Vilma también, Adele y a mí, nosotras trabajamos en escuelas, bueno, yo ya no ahora, pero Delia sí, en escuelas de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, escuelas que tienen muchos estudiantes. En mi caso, en la escuela donde yo estaba, que trabajaba en Caseros, por lo menos 950 estudiantes y con eso familias, docentes, personal. Bueno, si decimos que las relaciones sexuales integrales, ¿no? Esta mirada de la educación sexual integral se da en el vínculo con las personas, en la escuela está todo el tiempo presente. Si nos vinculamos todo el tiempo entre las personas. Los niños se vinculan entre ellos, los niños con los adultos, entre pares. Bueno, ¿cómo no hablar de estos temas? ¿Cómo no hablar del respeto? ¿Cómo no hablar del cuidado y de la salud integral? Y entonces queríamos compartirles un poco el contexto del cual nosotros venimos y ponemos los pies en el barro, como se dice, y llevamos esto a la práctica, ¿no, Delia? Exacto. Siempre trabajar con niñas, niños, adolescentes, adultos, familias, es un gran regalo de Dios y una gran oportunidad. Y esto, como decíamos, nos atraviesa. Primero creo que como personas, cómo lo abordamos desde cada persona, de cada uno, como ser únicos e irrepetibles, pero también en este diálogo. Hace muchos años, un jovencito de primer año me hacía o nos hacía esta pregunta. ¿Por qué en esta escuela podemos hablar de determinados temas y en otras no? Y tenían que ver con temas de sexualidad, temas de respeto, temas de vernos como personas y también en relación con otros y otras. En el profesorado, Ana María nos habló de nuestro profesorado, el IES, durante muchos años, y todavía hoy, casi, nuestro profesorado es el único que aborda este tema en la formación. Y también la pregunta es, ¿cómo se habla de esto? ¿O por qué se habla? Cada año y en cada momento, cuando hablamos con las y los estudiantes, muy jóvenes, muchos también ya con sus familias, me sorprende y nos sorprende que todavía este tema sigue siendo tabú, donde no se habla, donde de esto no se habla, diría una película, donde no conversamos, donde la formación sigue siendo antigua en conceptos pedagógicos también, pero también en esto de estos temas en la escuela no debe hablarse. Y pareciera que menos en una escuela
confesional o confesantes, donde tenemos que hablar sobre, y debemos, y es parte de nuestra identidad, hablar sobre la libertad, sobre el respeto, sobre el cuidado, sobre el valor de cada persona, la dignidad. Otra de las situaciones que quería compartir, muchas veces vemos, especialmente a mujeres jóvenes, con toda una actitud corporal de sumisión. Es decir, que no hablo, no pongo voz, mi cuerpo, con situaciones de violencia muy profunda. Y descubrir que de esto también se habla. Y descubrir que la persona vale, porque valemos todas y todos, cambia hasta la manera de presentarse, del cuerpo, de poder hablar y de poder relacionarse. Y eso también tiene que ver con nuestra identidad. Daniela ha trabajado mucho también el tema de la inclusión. En nuestras escuelas tenemos, hasta el año pasado, en los números de este año exactos no los tenemos, son 100 estudiantes en situación de inclusión. Por lo tanto, esto es también trabajar el tema del respeto y de la diversidad en su más amplio aspecto, ¿no es cierto? Vivir con libertad, con alegría, cada día que Dios nos regala y poder estar juntos y juntas, creciendo y compartiendo en esa riqueza y en esa diversidad. La situación de inclusión son estudiantes que viven diferentes situaciones frente al aprendizaje o frente sociales, muchos con acompañantes terapéuticos que acompañan a esas niñas, niños y adolescentes. Y esto implica una manera diferente de ver y de vernos. Y como Daniela decía, la comunidad educativa no solamente es la relación docente-estudiantes, sino es con las familias, con todo el personal que trabaja en las escuelas, porque todos incluimos, todos respetamos, todos debemos abordar y trabajar. Exactamente, y ese es como uno de estos desafíos, ¿no? Que nos enfrentamos, ¿no? Por eso pensamos en cuáles han sido nuestros desafíos, cuáles siguen siendo nuestros desafíos y seguramente los que ustedes en cada uno de sus lugares tienen. Cuando pensamos en inclusión, pensamos desde un concepto más amplio. Por supuesto que la inclusión en la diversidad sexual la acompañamos, la escuchamos y se ha trabajado con las familias. Ustedes Seguro. saben que como son escuelas, como dice Delia, que vienen trabajando mucho, venimos trabajando mucho estos temas, los estudiantes encuentran un espacio para el diálogo, para la escucha, sincera, sin ser juzgados, respetuosa, que es todo lo que estuvimos conversando. Y desde una mirada amorosa, entendiendo que Dios nos ama a todos y a todas porque nos crea de forma única y cada persona es única. Y así nos ama Dios, como somos, tal cual, sin exigirnos nada a cambio, o por lo menos exigirnos ser cosas que no somos. Entonces, esto es un desafío. Y cuando uno abre estas puertas que traíamos de la ESI, estas puertas que son puertas que se abren, no que se cierran, estas puertas que abren el diálogo, que abren la escucha fraterna y amorosa, también nos invita y nos trae situaciones que muchas veces no sabemos y que son inesperadas, ¿no? Porque a veces pasan cosas en la escuela, millones de cosas en simultáneo, y entonces muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo actuar frente a esta situación? ¿Qué hacer si viene un estudiante
porque cuando Delia hablaba de la inclusión, justamente también no es solo en la diversidad sexual, sino tiene que ver con algún tipo de discapacidad, algún tipo de acompañamiento especial. Inclusión tiene que ver con la diversidad, multipluriculturalidad que hablaba antes. Eso es incluir. Incluir es poder pensar que todos tenemos que estar incluyéndonos mutuamente, ¿no? Por alguna u otra razón. Entonces, cuando atravesamos estas situaciones que no esperamos, siempre aparece un aprendizaje. Este aprendizaje, desde mi experiencia, y lo compartimos con Delia, el aprendizaje es cuando aparecen situaciones que nosotros no sabemos cómo abordarlas o que nos descolocan, porque no tenemos los recursos, porque no sabemos cómo hacerlo, siempre, o nuestra forma de abordarlo es habilitar espacios. Habilitar espacios para contener las tensiones y los temores que estos temas pueden generar y también generar espacios de diálogo, charla, sobre las dudas y las preguntas, con las docentes, con los niños, con las familias. En mi experiencia he tenido también una situación, por ejemplo, que un estudiante había sufrido abuso de parte de su padre, de su progenitor, y no sabía cómo compartirlo. Estamos hablando de una estudiante del nivel primario que no sabía cómo compartirlo. Vino a la directora y vino a mí, que soy la pastora. También somos dos mujeres las dos, ¿no? Pero más allá de eso, o bueno, no sé si más allá de eso, o por ese motivo, pero también porque abrimos estas puertas de la ESI que hacen que el otro pueda contarnos lo que les atraviesa. Trabajar estos temas, vincular la mirada bíblica con las puertas de la ESI, hace que los niños y niñas puedan compartir no solamente estas situaciones, que son situaciones extremas, sino situaciones también de vínculos entre ellos. Hoy percibimos que hay situaciones de mucha violencia, de mucho maltrato, de mucho destrato. La ESI viene a trabajar estos temas también. Nosotros también podemos poner la mirada en este diálogo fraterno o este diálogo amoroso que tenía Jesús con la samaritana, que tenía Jesús que tuvo Jesús con María Magdalena. ¿Cómo no hablar del diálogo? ¿Cómo no traer esta relación entre Biblia y ESI? Y hablar, perdóname, del amor, ¿no es cierto? Hace poco, un niño de primer grado pide hablar conmigo. Y este niño era para contar que su papá le pegaba a su mamá. Y él había ingresado en el nivel inicial de nuestra escuela y había escuchado del amor. Y él estaba tan conmovido porque tenía miedo por su mamá, qué le pasaba a su mamá y a su hermanito que tenía 1 o 2 meses. Y bueno, todo el trabajo que eso implicó y que nos desafió a trabajar en red, a hablar, bueno, con la DINAF, con diferentes situaciones, por supuesto con la familia, con diferentes situaciones. Y eso es conmovedor, porque tiene que ver de qué manera abrazamos y de qué manera también nos comprometemos. No la mirada desde la ESI, desde la Biblia de la ESI, es también una mirada de compromiso. Es una mirada de, no podemos decir, de esto no me involucro, sino de qué manera. A veces nos cuesta, por supuesto, y también tenemos que decirlo y hablarlo, y por eso está el equipo. De qué manera trabajamos en equipo. Y no es una tarea solitaria, sino solidaria con otras y con otros, que forman parte de nuestra comunidad o de las redes de contención que necesitemos para poder abordar
diferentes temas. Y bueno, para ir ya terminando nuestra masterclass, y en esto que decía Delia, se nos ocurría esta frase, ¿no? Que nosotros sentimos que es parte de nuestro testimonio profético como cristianas, como pastoras, pero también como iglesias. Tenemos una responsabilidad muy grande cuando trabajamos con niños, niñas, con otras personas, la responsabilidad de dar testimonio profético en medio de donde nos encontremos. Cuando hablamos de testimonio profético, estamos hablando también de esperanza, no solamente de crítica y de denuncia, sino de esperanza. Porque si no tuviéramos esperanza, por supuesto como regalo de Dios, pero también en la tarea docente, parte de nuestra, ¿no es cierto?, nuestra identidad como docentes, tener esperanza, que otro mundo es posible, que un mundo sin barreras, un mundo donde la paz y el amor sea una realidad, un mundo donde la verdad sea el, el eje del trabajo y poder vivir con, puedo decir, con alegría cada momento y poder también compartir los momentos difíciles, pero trabajando siempre con esa esperanza de poder crear y tener sociedades más libres y más dignas y más plenas. Bueno, les podemos contar también que en realidad esta es como una pincelada de un curso que nosotros tenemos, no podemos abordar eh, eh, no podemos abordar todo, gracias por los aportes que hacen en el chat. Es verdad que es esto entre Biblia y ESI. Nuestra mirada bíblica justamente tiene que ver con esto que traía Delia, ¿no? Cómo nos acercamos al texto bíblico. Y como simplemente tenemos una hora para hablar, no podemos abordar todo. Lo que nosotros queremos también extenderles para profundizar justamente cada uno de los temas de la Biblia, para profundizar cada uno de los temas de la teología. En realidad eso lleva muchísimo más tiempo que una simple hora. Nosotros queremos invitarles a que puedan participar del curso de Educación Sexual Integral para Todos con Perspectiva Protestante. Este sí es un curso de 4 meses y en este curso vamos a profundizar mucho más en los temas bíblicos y en los temas teológicos. Este es un curso que tiene acreditación emitido por el IES, que es un instituto terciario, en el cual el certificado que se va a emitir es un certificado oficial, así que también les sirve para quienes son docentes y quieren tener una certificación oficial. Los invitamos a seguir profundizando. Seguramente vamos a llevar muchos de los temas que han surgido en el chat que nos han dejado. Vamos a hacer seguramente otra masterclass, pero si no, les invitamos a que puedan inscribirse y seguir reflexionando y profundizando sobre estos temas que son realmente profundos y que ameritan detenernos para pensarlos. Y bueno, desde ya queremos decirles muchas gracias y bueno, les cedo la palabra a mis colegas. Muchas gracias por los aportes, por el poder compartir este tiempo, por poder también trabajar y ayudarnos entre todos a pensar esta realidad, esta temática tan importante que tiene que ver con nuestra propia vida. Vilma, ¿vos querés? Sí, muchísimas
gracias por la presentación de esta pincelada de lo que va a ser el curso que va a dar inicio próximamente, donde se profundizarán tanto textos bíblicos que nos ayudan a entender ese cuerpo maravilloso que Dios nos regaló y cómo cuidarlo entre todas las personas. Agradecer al Instituto de Pastoral Contextual porque facilitó este espacio y dar gracias también a la directora del Instituto de Pastoral Contextual que siempre estuvo apoyando incondicionalmente, que es la doctora y profesora pastora Mercedes García Bachmann. Así también como a nuestra magíster, que está a cargo de la subdirección pedagógica de los 3 colegios, que está acompañando este proceso. Y gracias a ustedes que se han sumado a esta propuesta y juntos y juntas vamos a aportar, a sembrar semillitas para un mundo más justo, más cuidado, donde podamos vivir sin miedos y practicar la libertad a través de la gracia de Dios. Muchas, muchas gracias.